guillotinado. Por esa época un tal Guillotin popularizaba un tipo de instrumento que cortaba cabezas. De Guillotin, la guillotina. Entonces el rey, en septiembre de 1792, será acusado de traición a la patria. La Asamblea Legislativa cerró sus puertas. Ahora Francia establece una nueva etapa, la República. Se establece un nuevo Congreso llamado la Convención Nacional y vamos a decir que el Poder Ejecutivo será el Comité de Salud Pública y el Poder Legislativo, la Convención, los diputados. Se dijo que el más votado será quien dirija Francia y el más votado fue Robespierre, el famoso incorruptible. Y otros que tenían mucha influencia, que también fueron muy votados, fue Danton, el orador del pueblo, y Marat, el amigo del pueblo. Este triunvirato dirige la convención en la etapa de la Primera República. El rey es condenado en diciembre a morir guillotinado y en enero de 1793 muere guillotinado. Los jacobinos toman el control. Antes en la Asamblea Legislativa tenían el control los girondinos. Ahora los jacobinos imponen el terror, la guillotina. Robespierre fue bien claro cuando dijo que si es necesario el terror y la virtud para que la revolución prospere. Y en esa Francia de la convención, del gobierno del terror, de la dictadura de los jacobinos, dos cosas: o eras revolucionario o eras contrarrevolucionario. Se dio la ley del sospechoso, y si tú con esa ley te involucraban con corrupción o con traición, morías guillotinado. Michelet, un historiador muy serio de la Revolución Francesa, señala que murieron 50.000. Otros son más moderados en decir que murieron 10.000 guillotinados. Bueno, entre 10.000 y 50.000 en un tiempo récord de 2 o 3 años. 1793 se establece una nueva constitución, la constitución del año 1, se establece un nuevo calendario, los meses cambian de nombre, la semana dura 10 días, todo eso para descristianizar a Francia. Robespierre propugnaba por el culto al Ser Supremo, Heber, un ultrarradical, propugnaba el ateísmo, Heber mismo fue guillotinado, los mismos jacobinos se guillotinaban entre ellos. Danton escribió un artículo, el amigo Robespierre, que decía: ya basta de la guillotina. Robespierre se da cuenta que él escribió eso y la convención lo acusa de sospechoso, lo investigan. Danton tenía, pues, había recibido un regalo, vamos a decir, un regalo, una casa, y eso es corrupción, y murió guillotinado. Según las crónicas, dijo antes de subir al cadalso, o sea, la guillotina: solo me arrepiento de morir antes que esa rata, refiriéndose a Robespierre. Bien. Esta época tensa, esta época del terror rojo de la dictadura jacobina, hizo que una jovencita llamada Charlotte Corday, cuyo padre era un político en Francia, la frase es primero la política, después lo demás, Charlotte Corday cree que el culpable no es Robespierre sino Marat, por eso mata a Marat. Va a la ferretería, compra un cuchillo nuevo, se hace pasar por jacobina, se viste como jacobina, era girondina, va a la casa de Marat, el que dirigía el periódico El Amigo del Pueblo, se hace pasar por jacobina, inventa nombres, le dice, no, ciudadano, tengo lista de sospechosos, dame el nombre, ciudadana, le dice Marat, y en un descuido clava el cuchillo en su pecho. Muere Marat, el amigo del pueblo, capturan a Charlotte Corday, claro que la guillotinan, lamentablemente, y entonces Robespierre se quedó, vamos a decir, solo, salvo con su hermano Augusto Robespierre, que hacía amistad con Napoleón, eso lo cuento en mi contenido de Napoleón Bonaparte, y Saint-Just. Recuerden que habrá otro contenido para solamente mostrar libros. Un día Robespierre, después de festejar el Día del Ser Supremo y bajar sobre un árbol enorme, tipo maqueta, muchos ya creían que Robespierre cruzaba los límites de la decencia, los límites del juicio. Un día Robespierre ingresa a la convención, o sea, este parlamento de mayoría jacobina, y dice que habían traidores en la convención. Y antes que empiece a leer la convención, su parlamento se le fue encima. Balas por aquí, balas por allá, le rompen la mandíbula y Robespierre muere guillotinado. Se llama la reacción termidoriana. Esto sucedió, vaya coincidencia con Perú, un 28 de julio
de 1794, un 28 de julio, el mismo año de la Segunda Revolución Francesa de 1830, perdón, el mismo día y mes. 28 de julio de 1794, perdón, muere Robespierre. Ya había muerto Marat, ya había muerto Danton y muchos revolucionarios, incluido el científico Lavoisier, el padre de la química, acusado de corrupción. Nuevamente las cosas se calman y ahora habrá un nuevo parlamento dividido en dos cámaras, el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los 500. En el Consejo de los Ancianos lo va a dirigir Sieyes, de los 500 el hermano Napoleón, Luciano Bonaparte, de él también se hablará en otro contenido. El directorio será este nuevo periodo. Atrás quedó la convención, ahora van a gobernar 5 nuevos dirigentes, del cual sobresale Paul Barras. Barras tenía fama de corruptible, pero a diferencia de Robespierre, vamos a decir que usó la guillotina de vez en cuando. El pueblo estaba harto de la guillotina. Como que el pueblo dijo, preferimos a un corruptible Barras que un tirano Robespierre. Ese fue el mensaje. Pero otra población quería la contrarrevolución, quería, como se dice, patear el tablero, poner fin a la revolución y que todo vuelva como antes, como en la época de Luis XVI. Bien, ¿qué le puedo decir? Que Napoleón salvó la revolución. Un día Barras se enteró que miles de ciudadanos querían poner fin a la revolución. Algunos creen que detrás de ellos estaban los blancos, los de la derecha, los antiguos fuldenses, todo es posible. Y Barras llamó al ejército y dijo, señores, la revolución está a punto de acabar, por favor, ¿qué puedo hacer? Y Napoleón, en la famosa noche de la vendimia, en el mes de octubre le decían la vendimia, salva la revolución. Así Napoleón asciende, ahora es el número 2. Napoleón conoce a Josefina en las reuniones del Salón del Té con Madame Steele, conoce a Josefina, se enamora de Josefina, se dice que Josefina fue amante de Barras, bueno, ese es por otro tema. El hecho es que Napoleón ahora es el número 2. Napoleón realiza su campaña en Italia para que Francia se consolide, pero Napoleón se da cuenta que, para él, por supuesto, el enemigo es Inglaterra, por eso se va a Egipto. Se va a Egipto, ¿no? Así como Alejandro Magno, que preparamos también un contenido de él, así como Alejandro Magno va hacia Egipto para expulsar a los persas, Napoleón va a Egipto, supuestamente en afán científico, pero no, el objetivo era bloquear comercialmente a Inglaterra. Bloquea a Inglaterra, gana por mar Inglaterra, bloquea a Inglaterra, pero se entera que Barras era un despilfarrador, era corruptible. Llegan cartas de su hermano, de sus espías, y dicen, Napoleón, tú como ingenuo enviando dinero, enviando oro, y este Barras haciendo sus reuniones nocturnas. Y Napoleón se convence que él era el hombre. Él era el hombre que va a conducir la revolución en buen camino. Y el 9 de noviembre de 1799, o sea, el 18 de Brumario, Napoleón da un golpe de Estado. Para que no lo acusen de tirano, como le pasó a Robespierre, este golpe de Estado lo va a dirigir con Sieyes, el que escribió que es el Estado Llano, que era un sacerdote, y tendría que haber sido su hermano Luciano, claro, porque era Napoleón, número 2 del Poder Ejecutivo, después de Barras, que lo está destituyendo. Sieyes del poder de la Cámara de Senadores, Consejo de los Ancianos, y faltaría de la Cámara de Diputados, que es de los 500. Pero Luciano no podía estar ahí porque sería Luciano con Napoleón, nepotismo. Entonces Luciano fue convencido por Napoleón para que él desista y sea Ducos, el desconocido. Y así Napoleón gobierna como cónsul. Para muchos la revolución termina aquí, cuando Napoleón es cónsul. Napoleón reforma la moneda, crea el Banco de Francia, crea escuelas, universidades, la moneda se consolida, crea el Código Civil Napoleónico, que fue considerado un aporte a la humanidad, firma la paz con Inglaterra, restaura el cristianismo, pero ya es suficiente hasta aquí. Para mí la revolución continúa hasta Waterloo, para muchos la revolución termina con el golpe de Estado. En todo caso, si desea la segunda parte, solo escríbame y pida la segunda parte para saber qué pasó después de que Napoleón da el golpe de Estado e implante el consulado. Hasta aquí la Revolución Francesa, y depende de usted si es primera parte. Bien,
Permiso, nos vemos.